buenas tardes. Bienvenidos al programa Gracia Urbana. La verdad es una alegría, un privilegio poder estar acá otro jueves más para poder conversar acerca de la palabra de Dios, para poder conversar acerca de lo que es la defensa de la fe cristiana. Y hoy día tenemos un invitado muy especial, es el pastor Jorge Hernández desde México. Y la verdad, el día de hoy vamos a tratar un tema que de repente por algunos dirían, qué bien, vamos a hablar de la Biblia. Genial, sí, vamos a hablar de la Biblia y vamos a hablar también de lo importante que es la Biblia y algunas cosas que debemos evitar para no tratar de trazar la Biblia de una manera como Dios no quiere que la tracemos, ¿verdad? Bien, entonces, Pastor Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido el día de hoy a Gracia Urbana. Pastor Mega, muchas gracias por la invitación, gracias a tu auditorio también y obviamente gracias a Dios que me permite estar con ustedes. Mi nombre es Jorge Hernández, pastor de la Iglesia Reformada 242 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, aquí en México, a lo cual les enviamos un cordial saludo hasta Perú. Un gusto poder estar con ustedes y estamos para servirles. Bien, la verdad es que Dios está haciendo cosas impresionantes a nivel de toda América Latina. Está levantando iglesias que se están sujetando a las Escrituras y de esta manera están encontrando un crecimiento espiritual que tal vez en los últimos 30 años no habíamos visto, y eso hay que darle gracias a Dios y darle la gloria, reconocer su mano soberana en medio de todo esto. El día de hoy vamos a hablar de la importancia de la Escritura, pero también vamos a hablar acerca de cómo es, ¿no? Tal vez pasa lo mismo en México. Muchos de nosotros, los cristianos evangélicos, podríamos haber caído tal vez en alguna especie de morra, en una especie de dejadez al estudiar las Escrituras, y se ha comenzado a trazar la Biblia, la importante y suficiente, inerrante palabra de Dios, de una manera algo poco responsable. Y quisiera que nos comentes acerca de esto, ¿no? Si tú también has experimentado esto. Yo también debo reconocerlo, que también pasé una etapa así, donde crees tú tal vez que Dios bendice, como decía el pastor señor Michelén, tú crees que Dios bendice la holgazanería, pero no es así, ¿no? Y no estamos tratando de trazar la palabra como Él quiere, ¿no? Que entendamos realmente el mensaje. ¿Qué podrías decirnos al respecto? Creo que es algo que ha pasado en toda Latinoamérica. Hemos conversado con varios hermanos de otros países y coincidimos en esto. Creo que hemos pasado en estas épocas donde nos hemos vuelto analfabetas bíblicos. Nos hemos vuelto flojos, esa es la realidad, que no estamos yendo a la palabra, no queremos ver en su contexto y queremos tomar esta dinámica de agarrar la Biblia y un versículo por allá, uno por acá y tener ahí como esas cápsulas que me las tomo en la mañana y la pongo en una taza de café y en una playera y que con esas ir caminando en la vida cristiana, ¿no? Cuando en realidad no es así. Sí, la verdad es sorprendente, ¿no? Porque es como que la palabra que es el poder de Dios para salvación, la palabra que trae transformación, la estamos convirtiendo tal vez en una simple y pequeña terapia, ¿no? Una terapia nada más, como si fuéramos al especialista para que cambie en nosotros ciertos aspectos. Pero si esa palabra no trae transformación, no va a haber transformación. ¿Qué pasa? Que acá, por ejemplo, te cuento, ¿no? Acá en mi país hay lugares donde tú ves una iglesia protestante evangélica cada 2 manzanas dentro de una urbanización o una colonia, como le llaman allá. Una acá, otra acá. Y tú dices, avivamiento, ¿no? ¡Wow! ¿Cuántos evangélicos? Pero en realidad, ¿dónde está el evangelio de los evangélicos? Esas zonas generalmente están plagadas donde más pecado visible, evidente. Entonces, ¿dónde está el avivamiento de los evangélicos? Entonces, a veces sorprende que haya tantas iglesias, pero al mismo tiempo la corrupción haya crecido. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el evangelio? ¿Se está predicando entonces realmente el evangelio? ¿Se está trazando la Biblia como se debe? ¿Qué me podrías decir de eso? A veces Hola, Jorge. A veces sorprende, la verdad, ¿no? Que estén pasando ese tipo de cosas. Porque cualquiera diría, wow, no, o sea, uno diría, estoy encontrando en esta zona de la ciudad muchas iglesias cristianas,
Entonces me imagino que esta debe ser una zona redimida, una zona donde se puede recordar los grandes avivamientos como Gales, como en Norteamérica en el siglo XVIII o XVII, pero cuando llegas no es así. Es porque lamentablemente tal vez no se está trazando la palabra de Dios como es. Sí, fíjate, te cuento muy rápido así algo que pasó aquí nosotros. Cuando estábamos orando por plantar la iglesia, hicimos como un pequeño estudio de contextualización en la ciudad y comenzábamos a ver que sí, de hecho, aquí en México, nuestro estado es considerado el estado con menos católicos a nivel país. Y estadísticamente se habla que hay más no católicos. Ahora, dentro de ese grupo de no católicos se habla de un gran número de evangélicos. Y sí, hay en 2, 3 manzanas hay 5 iglesias, ¿no? Cristianas. Pero cuando te acercas, cuando estás ahí, cuando te paras, entras, estás escuchando, te das cuenta que muchas veces no hay una predicación bíblica, cristocéntrica, el evangelio no está. Y es más, muchas de ellas han surgido por divisiones de y luego se ponen en la siguiente esquina y luego en la siguiente esquina y así. Entonces, al hacer todo este trabajo de contextualización antes de plantar la iglesia, veíamos este proceder, ¿no? De que aparentemente hay un número grande de cristianos, pero que en la vida diaria se traduce de diferente manera y todo, creo yo, recae en no darle lugar a la palabra de Dios que realmente que es la palabra de Dios. Yo siempre lo he puesto de esta manera, ¿no? Y lo hemos compartido en la iglesia. Si no quieres leer tu Biblia, si no quieres pasar tiempo en la escritura, la pregunta es, ¿qué quieres ir a hacer al cielo si allá está el autor del libro que aquí no quieres leer, verdad? Bueno, es cierto, la verdad. A veces es así, mira. He llegado a escuchar hermanos que seguro con muy buena intención, pero así fueron mal enseñados, que en medio de repente de alguna exhortación con muy buena intención se les llama a volver a las escrituras, a tomar en serio tu trabajo de trazar la palabra de Dios para poder hacer un mensaje, y te dicen, ya comienzas, te ponen en un plan de, bueno, mucha Biblia, y sobre todo cuando tú los corriges con las escrituras en su contexto, dicen la letra mata. ¿Has escuchado esa frase? La letra mata, sacando de contexto. Claro. ¿Y qué puedes decirle a un hermano que te diga la letra mata? Pues bueno, yo creo que ahí también es probada nuestra paciencia, nuestro amor, el mostrar gracia también, porque algunos de nosotros, y yo hablo en primera persona, venimos de ese contexto. Algunos de nosotros venimos también de esos trasfondos donde así nos enseñaron, donde prácticamente la palabra. Fíjate que he notado también este parentesco al catolicismo romano dentro de las iglesias cristianas, donde lo que diga el pastor, eso es. Y la interpretación que él la dé es la correcta. Prácticamente yo no voy a la escritura a ver si eso es, ¿no? Y nos olvidamos que los domingos llevamos la Biblia a la iglesia precisamente para escudriñar si lo que me están enseñando está ahí, en su contexto y todo eso, ¿no? No llevamos la Biblia como un adorno, no llevamos la Biblia como para que digan que soy creyente, nos lo llevamos precisamente para escudriñarla y que es la regla prácticamente que va a terminar midiendo lo que yo estoy recibiendo. Pero vuelvo a repetir, yo he tenido conversaciones con hermanos que usan esta frase, la mucha letra mata, me han dicho, y al final del día tal vez es ponerse también en sus zapatos, ¿no? Es también como han venido enseñando, tal vez algunos de ellos me he dado cuenta que nunca han escuchado una predicación expositiva, nunca han tomado el tiempo para tal vez profundizar un poco, nunca ha habido un estudio bíblico también en sus congregaciones, nunca ha habido una iniciativa de un líder, de un pastor, de decir vamos a predicar la palabra de manera consecutiva, vamos a contextualizar, vamos a hacer un estudio un poquito más profundo. Entonces, hay también esto, y ahí es donde creo que nos damos cuenta que hay muchísimo trabajo que hacer en Latinoamérica, no solo hacia el área del evangelismo, sino veo también yo en un proceso, por así decirlo, de reevangelización aún dentro de nuestras congregaciones, ¿no? Amén, amén. Y
Recuerdo que algunos hermanos, justo hace tiempo un pastor dijo lo mismo, algo similar, que en Latinoamérica necesita ser reevangelizada, y muchos se ofendieron porque lo tomaron como que les estaba diciendo inconversos a todo el mundo, pero no es así. En sí necesitamos comprender nuevamente y más profundamente acerca de ese evangelio que nos ha salvado, ¿no? Y es un reto para cada pastor y un desafío y un deber que tu iglesia comprenda el evangelio que los salvó, recordando primero los Corintios 15, ¿no? Que el evangelio en el que fuimos salvos es el mismo en el que perseveramos. Tú no puedes ser salvado con un evangelio y luego perseverar en un mensaje diferente. Entonces, no sé, hay que fíjate, hermano, que creo que hay una pregunta muy básica que aparentemente todos sabemos la respuesta, pero a mí me ha pasado preguntarle a hermanos que llevan 10, 20 años en el evangelio, que son ministros de alabanza o que aún son predicadores, y cuando tú les preguntas ¿qué es el evangelio?, a veces la respuesta no tiene nada que ver con una definición bíblica, ¿no? Y una pregunta que de cierta manera puede decir, es una pregunta básica, ¿qué es el evangelio?, ¿no? ¿Qué es el evangelio? Imagínate, que no podamos responder eso. Nos hace ser grave. Bueno, la verdad, vamos a pasar ahora a una pausa comercial, no sin antes darle gracias a nuestros auspiciadores, Coral Dent, Mujer Virtuosa, Recicla y Crea, y La Media Medios Digitales. Ya volvemos en un momento. Bien, bueno, hermanos, estamos de nuevo en su programa Gracia Urbana. Bueno, vamos a seguir esta interesante charla con el pastor Jorge acerca de estos temas que son vitales para la iglesia cristiana. Recuerda, la importancia de la Biblia es vital. Sin la Biblia no hay cristianismo. Y bueno, le quiero dar las gracias a nuestros auspiciadores, a Coral Dent, a Mujer Virtuosa, Recicla y Crea, y a La Media Medios Digitales. Pastor Jorge, háblanos acerca de la Biblia en sí, en el sentido de que ¿cuál es la seguridad que tenemos de que la Biblia es una autoridad para nosotros y es suficiente? Pues yo creo que el mejor testimonio es lo que la Biblia dice de sí misma, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios, dice el apóstol Pablo en el 2 de Timoteo. Pedro también habla de que es la más segura que tenemos. El Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces es Dios diciéndonos lo que es su palabra. Es Dios diciéndonos que su palabra no tiene errores, no falla, es inspirada por Él, es infalible, tiene su autoridad. Y no podemos vivir la vida cristiana desconectados de la palabra de Dios. Es el fundamento, ahí descansa el creer y el saber que tenemos su palabra. La verdad, aquí hay algunos términos de los que quisiera que nos hables, que son términos que no se conocen, no se niegan, pero muchos hermanos de repente no conocen, y quisiéramos saber un poco más de ellos. Por ejemplo, ¿qué significa que la Biblia es inerrante? Pues yo creo que lo definiría de manera muy sencilla, que no tiene errores, que el Dios que la inspiró es un Dios perfecto, que no vamos a encontrar contradicciones en ella, que todo lo que ahí está escrito es verdad, es absolutamente veraz. Y yo creo que el error muchas veces lo encontramos en mí, o sea, cuando yo la malinterpreto. Ahí es donde vienen los errores, pero la palabra en sí misma, la palabra de Dios, no tiene ningún error porque es precisamente de parte de Dios. Yo así lo definiría de una manera muy sencilla. Y justo entenderlo así es importante porque al tener la palabra, al no tener errores, porque es la misma voz de Dios, ¿no? Entonces se hace infalible para lo que fue escrita. A la palabra de Dios, al no tener errores, es perfectamente una autoridad e infalible para los propósitos para lo que Dios la habló. Y eso creo que deberíamos tener en cuenta para que cualquier cosa en nuestra congregación sea hecho a la luz de la palabra de Dios y en obediencia a la palabra de Dios. Y no, por ejemplo, a las profecías falibles o las corazonadas que puedan venir a nuestro corazón, ¿no? Cualquier persona dice, pero Dios me
Dios me habló, de repente te pueden decir, ¿no? Dios me habló en un sueño de que yo haga esto en la iglesia. Entonces, podríamos ver que están utilizando ya cosas fuera de las escrituras para aplicarlas a la iglesia de Cristo. Y eso, la verdad, poco a poco comienza a desviar el cristianismo de la voluntad del Señor y se convierte ya en la voluntad de una corazonada sincera, pero sinceramente equivocada, ¿no? Claro. Sí, sí. Fíjate, mira, permíteme conectar algo, porque creo que la inerrancia, que es no tener errores, y la infalibilidad, que no falla, están prácticamente están conectadas. Yo creo que hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede pecar, Dios no puede mentir, Dios no comete errores, y Dios lo que ha prometido lo va a cumplir. Entonces, aquí, ahorita que comentabas este tema de las profecías, yo le he dicho a mis hermanos, y lo hemos dicho también en la iglesia, es, si Dios te lo dijo, Él lo va a hacer. Si realmente, porque hay esta escena de, es que Dios me dijo, es que Dios me mostró, Dios me habló, Dios me hizo sentir. Bueno, si realmente Él lo hizo, lo va a hacer. Pero si no, no. Y entonces, ¿cómo es saber si lo dijo o no lo dijo? Tenemos la escritura, que como dice el apóstol Pedro, es la palabra profética más segura. Y mira que lo dijo el hombre que vio a Jesús en ese momento, donde está siendo glorificado de cierta manera. Y él dice, yo estuve ahí, yo vi todo eso, pero tenemos la palabra de Dios que es más segura todavía. Amén. Y mira qué gran autoridad le da el mismo apóstol Pedro a la Biblia, y no confiándose ni siquiera en sus experiencias, él que sí las tuvo, no era un sueño, él vio al Cristo pretransfigurado, ¿no? Preglorificado, digamos, y eso, la verdad, para nosotros es un gran ejemplo de humildad, es un gran ejemplo de sujeción a las escrituras que debemos seguir, ¿no? Ser como Cristo, ¿no? También hay que ver esto, ¿no? Que todo lo que estamos hablando, entonces, podríamos llegar a la conclusión de que convierte a la Biblia en la única autoridad eclesiástica, ¿no? Para todo manejo de la iglesia y para la vida de los creyentes. Que prácticamente, si esto es lo que pasó hace más de 500 años, precisamente en la Reforma. ¿Quién es la máxima autoridad en la iglesia? ¿Es la palabra de Dios o es la palabra de Dios más, ¿no? La autoridad, o más los pastores, los obispos, más, ¿no? Y es, creo yo, el mismo llamado hoy en día para nosotros como iglesias. ¿Quién tiene la autoridad final? ¿La palabra de Dios o la palabra de Dios más mis sueños? La palabra de Dios más una visión, la palabra de Dios más esto. Curiosamente, le hemos dado más peso a un sentir, a una visión, a un sueño, y luego agarramos 2, 3 versículos para medio etiquetarlos y maquillar y decir, no, pues hasta la Biblia lo dice, sí, pero ¿en qué contexto, no? Sí. En el contexto también de las 5 solas de la Reforma, por ejemplo, el principio evangélico de la sola escritura, que todos lo debemos tener claro, ¿no? Que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica de vida. Acá a veces se ha convertido también, por otro lado, por ejemplo, como hay un extremo que es ese extremo del solo sentimiento o del solo pragmatismo, también hay un extremo que se llama yo le podría llamar la sola tradición, donde muchos hermanos tienen sus tradiciones y los convierten en el dogma para juzgar a la cristiandad, cuando nosotros no debemos juzgar con un juicio injusto, como en Juan capítulo 7, verso 24, se nos llama sí a discernir, sí a hacer juicio entre lo santo y lo profano, como lo vemos en Levítico 10, pero con justo juicio, no según las apariencias. ¿Te ha pasado un caso en que has visto de que hay hermanos que han juzgado con sus tradiciones? O sea, como tú no te sujetas a este principio particular de nuestra denominación, entonces estás mal o no eres creyente. Eso pasa acá también. Mira, un ejemplo. Hace años estaba en una congregación y entre las alabanzas cantaban, va pasando el rubio de Galilea. Yo le pregunté, oye, ¿de dónde lo sacas eso que Jesús era el rubio de Galilea, ¿no? ¿De dónde? Dice, es que así lo hemos cantado siempre. Y entonces la tradición termina pesando, aunque no haya ningún respaldo bíblico, y entonces así terminamos llevando lo mismo al púlpito y llevando lo mismo a nuestra vida muy personal.
en un estudio muy personal o de mi familia, en mi adoración, en mi culto familiar, pesan más mis tradiciones. Y de hecho, yo siempre he dicho esto, le he aconsejado a algunas personas, si te puedes comprar una Biblia de estudio, excelente, hazlo, vale la pena, definitivamente. Pero antes de comprarte una Biblia de estudio, cómprate una Biblia sencilla, sin comentarios, sin concordancias, y pasa tiempo en esa pequeña Biblia, pasa tiempo en la escritura, pasa tiempo, porque ya venimos muchas veces con esos lentes de la tradición preconcebidos, con ideas preconcebidas, y ya venimos hasta con la interpretación, y luego hoy ya no solo es que me dijeron, es que YouTube dice, es que en Facebook lo vi, sí, pero ¿quién lo dice, no? Sí. Y lo peor de todo es que aquí hay, por ejemplo, hermanos, también he visto que, por ejemplo, escuché por ahí, vi que una hermana dijo que la Biblia era polivalente. Nunca había escuchado ningún seminario que enseñan eso, o sea, como si la escritura tuviera varios significados al mismo tiempo. Polivalente, ¿qué es esto? Dije, no puede ser. Por otro lado, entonces, no, o sea, veo que hemos cambiado la sola escritura por un extremo que en realidad le quita la autoridad y se la da simplemente a las emociones y a cualquier significado que tenga, y por otro lado le quita la autoridad y se la da a las tradiciones. Y eso es Mira, fíjate que siento que la pregunta que más daño ha hecho muchas veces, o la frase que más daño ha hecho muchas veces en el estudio bíblico es, para mí este pasaje quiere decir esto, o siento que esto es lo que quiere decir, y entonces tú me dices, bueno, para mí creo que quiere decir eso, bueno, para ti eso, para ti. Creo que no hemos entendido que una cosa es lo que significa, cómo se interpreta y la aplicación. Que en la aplicación, sí, a ti se te puede aplicar en un área de tu vida, a mí en otra, pero significa lo mismo. Buenas noches significa buenas noches, aquí y en Perú, ¿no? Sí. Y eso es bien, mira, acá me acuerdo que una organización para eclesiástica estaba enseñando acerca de estudio inductivo, y yo dije, qué genial, ¿no? Pero a la hora de ver su estudio inductivo, te decía esto, ¿no? Sacaban un pasaje y te decían, cada uno interpreta como quiera. ¿Qué te parece a ti? ¿Y a ti qué te parece? ¿Y a ti qué te parece? Bueno, yo esperaba que tal vez cuando termine todo esto, el que está dirigiendo la reunión diga, bueno, pero en el contexto dice esto, ¿no? Como para que se corrijan todos o se ajusten otros. Lo dejo ahí. O sea, al final, un grupo de jóvenes se va pensando de que para mí significa esto, para mí esto, para mí esto, para mí esto, como si las escrituras fueran el horóscopo o fueran una centuria de Nostradamus que lo puedes interpretar como te da la gana y luego sacarte un significado errado que para ti es cierto. Y eso me he dado cuenta que es parte del subjetivismo que ha entrado a la iglesia, ¿no? Ya la pelota no es la pelota como es para ti redonda y para mí es como Kiko, ¿no? Para mí es cuadrada la pelota. No puede ser, pues. Sí, hermano, definitivamente. Y entonces al final cada quien tiene su propia interpretación, cada quien la ve como quiera, y entonces terminamos cayendo o llegamos a los límites y al rato estamos hablando de cosas hasta herejes. Yo recuerdo estar en una conferencia para varones donde el predicador llegó a decir que el arcángel que aparece en Daniel, creo que es capítulo 9, me parece, no recuerdo bien, estaba peleando y todo, dice, era Jesús. Y a mí no solo me llamó la atención eso, o sea, me llamó la atención que muchos en la sala dijeron amén. La verdad es que por no estudiar bien está en el mismo error, por ejemplo, de los testigos de Jehová, ¿no? Que la imagen de Apocalipsis acerca de Miguel como Jesús, o sea, como el arcángel, que significa el guerrero, el jefe del batallón del ejército del cielo, pero es un tipo de Jesús, no es que cuando estaba el príncipe de Persia en Daniel vino Jesús, ¿no? Es Miguel. Pero en Apocalipsis es un tipo. Los testigos de Jehová han llegado a pensar que realmente Jesús es un ángel, entonces. Y todo pero fíjate que ahorita que mencionas eso, hay la importancia del estudio, ¿no? Ahí la importancia de la contextualización, de decir, bueno, la Biblia también habla de tipos, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a seguir hablando ahora justamente de este tema un poquito más, después de esta pausa comercial. Así que no te muevas, ya volvemos. Bien,
Y seguimos entonces, vamos a seguir hablando de las escrituras, está muy interesante la charla, estamos viendo qué importante que es la Biblia realmente, y pues nada, que la verdad no hay forma en que nosotros le quitemos su autoridad y se la demos o a nuestras emociones o a nuestras tradiciones. Es un peligro hacer eso, hermanos, que Dios nos ayude a nunca caer en ese tipo de error. Pero ¿cómo es que caemos en ese tipo de error? Justo estábamos hablando hace un momento con el pastor Jorge, y es cuando tomamos una porción de las escrituras y simplemente hacemos algo que se llama sacarla de contexto. Agarran la escritura, no considerando el contexto histórico, gramatical, normal, llano, teológico, y como si fuera una centuria de Nostradamus, le sacas un significado particular que viene o de tu tradición o influenciado por lo que tú crees, por lo que tú quieres que diga también. Hermano, cuéntanos, ¿qué es el contexto de la Biblia y qué es sacar la Biblia de su contexto de una manera un poco que podemos aprender mucho más? ¿Qué opinas de esto también? Yo creo que vuelvo a repetir, en algún momento todos hemos cometido este error, sobre todo cuando vamos comenzando. Pienso en un texto que creo que todos lo conocen, aquel de Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo sacar ese texto y estar manejando en la calle y veo que el semáforo va a cambiar de amarillo a rojo y acelero porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Puedo estar en una fila, en un comercio y me voy a meter hasta adelante porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando yo desconozco el contexto, quiero agarrar esa frase y aplicarla en cualquier lado. Lo que hace el contexto es posicionarme en el momento que se escribió, en la forma que se escribió, en las personas que recibieron ese texto. O sea, posicionarme en ese lugar y me voy a dar cuenta que el todo de la frase realmente no es todo, ¿no? Sí, es cierto. Mira, porque justo el ejemplo que habías puesto es un ejemplo que cuando hace casi 15 años, mira cómo es, ¿no? Cuando todavía estaba viviendo leche espiritual, el Señor me ayudaba mucho, incluso cuando yo mismo me auto, digamos, sometía a ese concepto errado de este texto. Yo mismo pensaba, todo lo puedo en Cristo como fortalece para poder llegar a mis metas en la empresa de ventas en la que estaba. O sea, no entendía que Pablo está hablando en este texto de persecuciones y que él sigue a pesar de todo eso en la fe, y que él se ha fortalecido en su fe a pesar de. Pero no, yo decía, como yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo voy a llegar a ser uno de los mejores vendedores. Yo trabajaba en ventas de consumo masivo, y cuando llegaba a mis cuotas de ventas decía, gloria a Dios, porque todo lo pude en Cristo que me fortalece. Y yo mismo me lo aplicaba. Luego algunos amigos míos igual. Incluso tenía amigos que así que, no sé, se parecían a un predicador que hace 10 años dijo, hagamos trampa, ¿no? Me dijo de que, me acuerdo que en una célula de jóvenes dijo que en su testimonio de cómo le fue en la semana, que dijo que había venido, él había llegado tarde, no había estudiado, pero le pidió al Señor que todo podía en él porque él lo iba a fortalecer y le permitió plagiar, le permitió copiarse. Y porque todo lo puede en Cristo como me fortalece, ahora Dios apoya al plagio. Y luego, mira, ajá, dime. No, y lo peor es que nosotros en la célula decíamos, qué bueno, imagínate. Y el error que cuando yo voy al púlpito y predico siguiendo este mismo ejemplo y quiero aplicar a todas las áreas de la vida, puede que hay en la congregación un hermano o una hermana que va a salir con esta idea y entonces se va a enfrentar en la semana con una situación difícil y ella va a decir, pero el pastor dijo que todo lo podemos, y quiere aplicar eso y la realidad le va a decir otra cosa. Y curiosamente, esa persona no va a decir, oye, el pastor predicó mal. No, va a decir, Dios me falló. Ese es el mayor problema cuando estamos predicando textos fuera de contexto. Recuerdo alguna vez ver así muy rápido a un boxeador que en su calzoncillo decía aquel texto de es mejor dar que recibir. No puede ser, en serio, no puede ser. Entonces, bueno, es real, ¿no? Imagínate. Claro. Sí. Pero el problema es ese, cuando yo predico fuera de contexto, las personas, mi congregación, van a salir a la realidad
Alguien que no tiene trabajo va a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El lunes va a ir a buscar empleo y tal vez no lo consiga. Él no va a decir, mi pastor predicó mal. No, él va a decir, Dios me falló. Ese es el problema. Claro, o sea, o como otros hermanos, no sé, de repente también nos pasó en esa etapa que vivíamos ese tipo de cristianismo, piensas que Dios no te ama, o que debes estar fallando, o que tienes pecado escondido porque Dios bendice a otros y a mí no. O que no has dado suficiente ofrenda. Exacto, también comienzan a somatizarse de esa manera, y es terrible, la verdad, porque algo que yo sí entendí, y a veces lo predico en mi predicación, en mi congregación, siempre lo dejo claro, es que si tú tomas un texto de la Biblia y lo interpretas de una manera que no tiene nada que ver con el contexto, le estás haciendo decir a Dios algo que él pues no dijo nada, él no lo dijo, y tú estás haciéndole decir a él algo que no dijo. A nadie le gusta que pongan palabras en su boca, menos que tergiversen nuestras palabras, no nos gusta para luego decir algo que no hemos dicho, o poner un concepto en nosotros que nunca tuvimos. Pues yo creo que a Dios mucho menos le va a gustar que alguien agregue o quite algo de lo que él ha dicho, o que alguien tome lo que él ha dicho y diga algo que no dijo, ¿verdad? Sí, es como si, por ejemplo, alguien tomara solamente una pequeña porción de este programa y lo pusiera en las redes sociales y dijera, el pastor Jorge, el pastor Mega, mira lo que dijeron. Sí. Con un pequeño video de 10 segundos. Y normalmente somos muy rápidos para creer eso. No nos tomamos el tiempo de decir, a ver, voy a verlo, en qué contexto lo dijeron. Tal vez estás poniendo un ejemplo, pero miren lo que el pastor Jorge, lo que el pastor Mega dijeron, ¿no? Y entonces ya tienes a todos en contra de nosotros, en contra tuya, en contra mía, y entonces tú estás diciendo, oye, míralo completo, o sea, ya ni siquiera te defiendes, ya es por lo menos míralo el contexto, en qué contexto, ¿no? Se da mucho también en conversaciones que estás platicando con otra persona y una tercera persona llega y en cuanto llega está escuchando y dice, oye, ¿a poco estás hablando de eso, no? O quiere luego introducirse en la plática, pero no está en todo el contexto, ¿no? Y lo mismo vamos a la escritura, la agarramos fuera de contexto y como bien dices, si el pastor Mega se molesta cuando yo, Jorge, agarro tal vez alguna frase de él y la pongo fuera de su contexto, no me imagino que Dios nos va a decir a nosotros por agarrar su palabra y andar diciendo Dios dice lo que no ha dicho, ¿no? Wow, es tremendo, ¿eh? Me han venido tantos recuerdos. Ya te cuento un caso. Cuando recién comenzamos a aprender acerca de doctrina reformada, con un amigo teníamos como un grupo de estudio bíblico y este amigo dijo algo. Lo que pasa es que él, por hablar rápido, dijo que el canon está completo, ¿no? Pero este amigo hablaba rápido, más rápido que yo a veces. ¿Es posible? Sí, uy, tienes que conocer a mi hermano. Ok. No le entiendo. Y el hermano dijo, el canon está completo. Pero parecía que decía que el canon no está completo porque la énfasis en la N final de canon. Sí, sí, sí. Y un pastor hermano seguro se confundió y cortó ese pedacito y se lo mostró a sus líderes para decir que él estaba enseñando doctrinas falsas. Casi le hacen un bullying tremendo en su iglesia, chico, porque ya lo estaban acusando de antitrinitario, porque dijo que porque justo el tema era de la Trinidad, porque él dijo que el canon no está completo, pero en realidad tienes que ver el contexto de toda la enseñanza. Parece que a veces uno ve solamente lo que quiere ver, ¿no? Y no podemos sacar de contexto, mira, las palabras de un ser humano, y menos sacar de contexto las palabras del Dios poderoso y eterno de las Escrituras. O sea, ¿qué va a pasar? Si tú ofendes a un ser humano que está mal, imagínate lo que es hacerle decir a Dios, por eso te digo, algo que no dijo. Es grave, muy grave. Y lo peor de todo es que uno puede sacar de contexto la palabra en su ignorancia y Dios lo sabe, ¿no? Un pastor puede no tener mucho conocimiento y hacer aplicaciones, ¿no? Rápidas. O ser el rey de las predicaciones temáticas, como Charles Spurgeon, ¿no? Claro. Pero siempre cristocéntricamente. Y obras a propósito, torcer la Biblia, sacarla de contexto para manipular a las personas. Albert Moller decía que todos en algún momento hemos sido falsos maestros. Es cierto, la verdad. Y es que, mira, pasa también esta situación. Ahorita, y bueno, más con la tecnología que tenemos,
somos muy desesperados, todo lo queremos muy rápido. Si el WhatsApp no sale, ya estamos desesperados. Por eso ponemos algo en el horno de microondas y ahí estamos de que ya rápido, no 1 minuto. Y esa misma dinámica la llevamos a la Escritura. Queremos que, como decimos, queremos que Dios nos hable solo por haber leído 2, 3 versículos, ¿no? Y luego también cuando vamos a predicar queremos ya el mensaje en un versículo, por así decirlo, y ya a partir de ahí, ¿no? Entonces, no, el estudio de la palabra requiere tiempo, requiere oración, requiere paciencia, requiere pasar tiempo en la presencia del Señor, requiere realmente estar ahí, y eso implica trabajar en el contexto histórico, cultural, gramatical, pero al final estás llevando la comida que Dios tiene para su pueblo, ¿no? Esos son los pastos verdes que ha prometido Él. Porque si no, pues ahora sí, como decimos acá, pura sabrita le estamos dando a nuestros oyentes, ¿no? Y eso es justo lo que en el libro De parte de Dios y delante de Dios dice el pastor Foucault Michelin, que Dios no bendice la holgazanería, como hablamos al principio del programa, no la va a bendecir la holgazanería. Y la verdad, hermanos, tú y yo podríamos ser holgazanes si queremos, como tú dices, tener la voz de Dios precisa solo en una leída del texto, o en 2, o sin leer el contexto del libro, o sin, por ejemplo, si estoy haciendo una serie de Efesios, o ni siquiera estoy haciendo la serie, y tomo un texto de Efesios, me parece ya que está muy, muy claro, ¿para qué voy a leer todo? Dice, lee toda la carta, tienes que tomarte ese trabajo, el Señor ha inspirado una carta, y esa carta tiene un contexto, entonces ese párrafo tiene un contexto dentro del contexto de la carta, entonces, ¿por qué no trabajar el texto así, no? O sea, a mí eso la verdad me choca, porque me asusta, porque yo también he pasado esas etapas. Y sé que hay cosas de corregirnos, ¿no? De arrepentirnos delante de Dios y decirle, más bien quiero aprender más, Señor. Quiero que me hables realmente a través de tu palabra. Y fíjate, hermano, que creo también, porque puede ser que uno de que nos esté escuchando pueda decir, pero pues tú tienes los medios, tú tienes los libros, pero bueno, de entrada, si has nacido de nuevo, tienes al Espíritu Santo. Él va a guiarte a la verdad, número 1. Número 2, creo que hay una regla de interpretación en la que estamos de acuerdo. La Biblia interpreta la Biblia misma. Tienes ahí de dónde tú mismo ir preparando todo ese contexto, ¿no? Y amén. Creo yo que si tienes acceso, tal vez a un cibercafé o alguna internet, tienes acceso a muchísimo material. Y creo que tú puedes ahí con el contexto de Perú guiarlos, y creo que les has dado información de dónde pueden. Y muchos de nosotros necesitamos ser humildes. Muchos de nosotros necesitamos quitar ese orgullo de creer que lo podemos y poder ser humildes y decir, Pastor Mega, fíjate que ayúdame, enséñame, quiero aprender. El problema de muchos de nosotros es el orgullo, que no queremos que otro nos enseñe, porque ya llevo 20 años en el ministerio. Pero debemos de ser humildes, ¿no? Amén. Vamos a darle gracias a nuestros auspiciadores, a Coral Dent, Centro Odontológico, Mujer Virtuosa, Recicla y Crea, y La Media Medios Digitales. Vamos a ir a una pausa comercial y vamos a hablar vamos a venir con consejos para todo pastor sincero que quiere trazar la palabra. Ya volvemos. Bien, y estamos aquí para terminar con el último bloque del programa. Está siendo una charla muy buena, una charla súper genial con el pastor Jorge Hernández, y vamos a terminar con un tema que es, pastor, ¿qué consejo le puede dar a todo siervo del Señor sincero, tanto pastor como predicador en su iglesia local, antes de trazar la palabra? ¿Qué consejos, qué advertencias también para el corazón de todos los pastores que queremos darle la gloria a Dios en este ministerio de la predicación? Sí, hermano, yo pienso en 4 cosas, así de manera sencilla. Número 1, oración. Lo principal es pedirle ayuda al Espíritu Santo, pedirle que que como dice el apóstol Pablo, que alumbre nuestros ojos del entendimiento. Entonces, pasar tiempo en oración. Número 2, necesitamos pasar tiempo de calidad estudiando la palabra. Necesitamos pasar tiempo estudiando, escudriñando, como bien decías, no nada más agarrar 2, 3 versículos, sino leer el capítulo, leer la carta o el libro, verlo en su contexto, si es Antiguo o Nuevo Testamento. Eso implica tiempo, eso implica pasar ahí a solas con la palabra.
Lo tercero que yo diría, como lo último que comentábamos, es ser humildes y pedir ayuda. Hay hermanos en la fe, pastores que han tenido la oportunidad de estar en un seminario, de tener recursos, de tener libros, y poder decir, oye, ayúdame, oye, necesito un consejo, fíjate que tengo esta duda, fíjate que aquí no sé cómo hacerlo, pero eso requiere humildad, que muchas veces, voy a hablar en primera persona, no la tenemos. Somos orgullosos, que nos creemos autosuficientes. Y lo último, si está en tus posibilidades, invierte en una Biblia de estudio, invierte en un libro de hermenéutica, en algo de homilética, en algún comentario bíblico, en alguna teología sistemática. Vale la pena hacer también esas inversiones. Yo me quedaría con eso muy básico, de cierta manera. Sí, justo también en este tiempo del internet, cuando ha avanzado tanto la red, creo que ya no hay excusa, ¿no? Antes los pastores decían, es que nunca tuve la oportunidad. Al menos un pastor que vive en una ciudad y que tiene acceso rápido al internet, no tiene excusa. Hay buenos seminarios en línea, completos y bastante amplios, con un nivel pastoral aceptable para cualquier pastor sudamericano, y que están ahí para nosotros. No hay excusa. Ahora, el que no quiere estudiar es porque no quiere. El que no quiere aprender, no quiere. También hay muchos recursos. Los libros han bajado del precio mucho comparado a lo que había hace 20 años. Y yo creo que ahora, por ejemplo, la teología sistemática de Wayne Grudem, que podría ser accesible para cualquier persona en este tiempo, cualquier pastor o predicador, para que conozcas un poco más acerca de los temas que la Biblia toca. O, por ejemplo, los libros de atributos de Dios de Arthur Pink, que incluso creo que es demasiado barato, lo están vendiendo las librerías, y creo que es accesible también si quieres conocer del Dios del cual estás predicando. Entonces, si ahora hasta yo conozco pastores humildes, hombres que trabajan en oficios humildes, pero ahí se ve cuando uno quiere y cuando uno no quiere. Una cosa es que no puedas y otra cosa es que no quieras. Y Dios sabe cuando tú no puedes, pero Dios también sabe cuando tú no quieres preparar. Hay pastores humildes que hacen un esfuerzo y tienen su biblioteca. Y gloria a Dios, ¿ves? Quieren aprender. No te ponen excusas. Y tú lo ves y el hombre no tiene una casa muy bonita, de repente pasan necesidades, pero luchando ha logrado tener su material para que el domingo predique tal como Dios quiere que se predique su palabra. Entonces, sin embargo, puedes ser tú, no lo sé si me estás viendo en este momento, un hombre de Dios que ha tenido la bendición de tener prosperidad económica en el ministerio, porque a veces Dios bendice el ministerio, pero no estás invirtiendo realmente para trazar la palabra tal como Él quiere que la traces. La verdad, a mí me asustaría. Hay material gratuito, hay un libro de predicación expositiva de David Helm, gratis, lo puedes descargar en 9 marcas. Ese está bastante bueno y vale la pena, y Dios va a honrar esos esfuerzos, definitivamente. Dios va a honrar, porque lo estás honrando, buscando ser fiel a su palabra para predicarla. Dios va a honrar esos esfuerzos. Amén. La verdad, no siempre se puede conseguir todo, entonces, pero justo lo que acabas de mencionar, ¿no? De toda la línea de 9 marcas es muy bueno para un pastor que quiere aprender a construir una iglesia sana, especialmente los que están en plantación, porque yo a veces lo reconozco, aunque no he vivido esa experiencia, porque yo no he reformado una iglesia, yo soy plantador de iglesia, mi iglesia creció desde chica, desde cero, pero hay muchos hermanos que dicen, sí, yo quiero cambiar. Yo conozco pastores acá que me dicen, sí, es más, ya aprendieron buena doctrina, pero dicen, ¿cómo la aplico? Porque los hermanos se van a poner ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo apareció esto por acá? Y yo creo que la línea de 9 marcas es muy buena para empezar a hacer una reforma interna en una iglesia. No, te recomiendo, amigo pastor, tú que has aprendido doctrinas de la gracia y me estás viendo acá en Trujillo, de repente tú dirás, voy a enseñar de frente la expiación ilimitada, no te pases. No, acá tienes que, tu membresía tiene que saber qué es una iglesia primero. ¿Qué es lo que son? Ellos son una iglesia, pero ¿qué es una iglesia? ¿Cuál es el gobierno de esa iglesia? Tiene que saber qué es el evangelio, tiene que tener claro cómo es la membresía de una iglesia, cómo se aplica una disciplina eclesiástica seria. La mayoría, no sé, en México tal vez pasa, pero acá la mayoría piensa que disciplina es que te castiguen. No entienden qué es la disciplina formativa o la disciplina eclesial en cuanto a lo que es como restaurar, disciplina como restauración. No lo entienden. Entonces, eso crea muchos problemas. Ya vamos a ver otro día acerca de estos temas de la iglesia, es muy bueno. Entonces yo creo que la línea de 9 marcas que has recomendado es excelente, ¿no? La verdad, buena voz, bien.
Te quería también preguntar antes de terminar entonces, un consejo final que puedas tener para un pastor sincero que quiera trazar la palabra y que no quiera caer en falsa profecía, porque predicar algo que no es de falsa profecía, y que quiera honrar a Dios realmente de corazón sincero, ¿no? Busca ser fiel a la Escritura. Predica la palabra, como le dijo Pablo a Timoteo. Y mantente ahí, mantente en predicar la palabra de Dios. Trata de ser consecutivo, trata de ser fiel, y eso, vuelvo a repetir, empieza con doblar nuestras rodillas y clamar al Señor para que Él te ayude, te use, y creo que lo demás vendrá por añadidura. Amén, amén. La verdad, es un desafío para todos nosotros entender justo lo que hemos hablado hoy día, ¿no? Que la Biblia no es un libro cualquiera, hermanos. Yo sé que de corazón un predicador no dice, voy a predicar de ese libro cualquiera, pero a veces podemos tratar a la santa palabra de Dios como un libro cualquiera, no considerando que es inspirada, exhalada por la misma boca de Dios, no considerando que es inerrante, que no tiene errores, no considerando que por tanto es infalible para la que fue escrita, y que el poder de Dios para salvación está en esa palabra, en ese evangelio, y no en mi inducción o mi presión sobre la gente, y que por tanto también esa palabra es suficiente, y no necesito más palabra desde el púlpito que la infalible y soberana y autoritaria palabra de Dios. Bueno, la verdad, Jorge, ha sido un gusto tremendo, la verdad, tenerte acá. Le doy gloria a Dios por tu ministerio, gracias al Señor por eso. Estoy seguro que este no va a ser el último programa contigo, vamos a seguir aprendiendo bastante. ¿Y qué le puedes decir al público de Trujillo antes de terminar? No, pues muchísimas gracias, pastor, gracias por la invitación, un saludo a tu congregación, un saludo a los hermanos, hermanas que van a ver o están viendo este programa, y un saludo también a la iglesia en Trujillo, Perú. Y bueno, si Dios un día nos permite, nos encantaría estar por allá. Y aquí tienen su casa también en Chiapas, México. Cuando si un día Dios te permite estar por acá, pastor, aquí tienes tu casa y aquí está la familia de la fe que también los espera. Muchas gracias, de verdad. Gloria al Señor, gracias a Dios. La verdad, sí, algún día espero estar por Chiapas también. Me gustaría conocer mucho México. Tengo amigos en Sinaloa también, en Querétaro. Y la verdad, siempre he tenido esa impresión de que México y Perú se parecen bastante. Nos gusta mucho comer. Sí, sí. tenemos una cultura bastante similar. O sea, no sé, viendo las novelas me di cuenta nada más. Y somos igualitos, todos idénticos. Y como te dije, eso de las novelas ya será en otro tema. Es otro tema. Porque hay cosas que podemos reclamarle también a Perú. Y lo que sí te puedo decir también es que suerte con Laura Bozzo. Bueno, la verdad, hay que orar mucho. Sí, oremos mucho para que el Señor nos permita, ¿no? Tener como ya existe, ¿no? Una coalición de iglesias, no solamente reformadas, sino iglesias que quieran aprender unos de otros. Una sana coinonía entre hermanos que nos amamos en medio de las diferencias en doctrina no fundamental, pero que estamos unidos en la doctrina fundamental, como te contaba temprano. Antes yo también tenía diferencias en esto, de doctrina no fundamental, pero eso se puede conversar con un cafecito, ¿no? Y nos despedimos con un abrazo. Sin embargo, no estamos preocupándonos de repente cómo entra el liberalismo teológico, el modernismo, aquellos que niegan realmente todo lo que hemos hablado hoy día. La inspiración plenaria, niegan la inerrancia, niegan la infalibilidad, por tanto niegan la soberanía, niegan la autoridad y niegan la suficiencia. Sí. Entonces, sabiendo eso, no tenemos ya tiempo para estar enemistándonos como cuerpo de Cristo y por tanto desobedeciendo a Dios por temas no fundamentales, ¿no? Debemos orar para que el Señor traiga una iglesia de sana doctrina, pero unida en Latinoamérica. Los otros temas son para después. Claro. Es más, creo que son para después, pero con amor. No es para pelear después. No es una tregua, no es una tregua contra el enemigo. Más tarde te voy a matar, ahorita todavía. No. Entonces, eso demuestra más bien la inmadurez en la que todavía estamos viviendo. Pero yo sé que el Señor va a ser bueno y va a permitir que crezcamos en la fe. Amén, mi hermano. Amén. Bueno, para terminar, quiero darle las gracias una vez más a nuestros auspiciadores, a Coral Ten, el Centro Odontológico, a Mujer Virtuosa, Recicla y Crea,
Yara Media, medios digitales. Esto ha sido tu programa Gracia Urbana. Gracias, Pastor Jorge. Que Dios te bendiga. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias a Dios. Y que Dios bendiga a todo su pueblo aquí en la ciudad de Trujillo y donde quiera que puedan ver este programa. Nos vemos el próximo jueves. Hasta la próxima.